Vinimos ahora a la cárcel de Cork. Oh, hice el... ¿O no? Se parece. O sea, ah, puta. Pensé que era el carrito de helados que está allá en Carrigaline. Bueno, vinimos a la cárcel de Cork. Estamos pasando por el Fitzgerald's Park. Y ahora vamos a comer algo primero. Vamos a comer algo. Esos pasteles. Porque la Cori está de cumpleaños. 28 años. Y está vendiendo Biblia ahora. No, ayer estaba vendiendo Biblia. De algo aquí. El caballero que tenemos a nuestra derecha está escuchando música como todo un flaite Ya. con parlante. No sé si se va a escuchar en la cámara. Huele a café esto. Y ahora vamos a comer los pasteles primero. Después de este pequeño descanso, ahora sí. Ahí sí, ahí olía a pescado. Vamos a cruzar ese puente. Y creo que lo que está ahí arriba es la cárcel. Creo. Están fumando ahí. No sé dónde nos estamos metiendo. Viene una cancha de fútbol gaélico. Fútbol gaélico porque en los arcos tienen como los travesaños. Se me olvidó cómo se llaman los palos, los paralelos. Hacia arriba, como si fuese rugby. Entramos ya a la cárcel. 22 euros los dos, o sea 10 más uno cada uno. Nos dieron esto. Podíamos agregar por 2 euros la Speak Records in Spanish, pero esperemos practice our English. Y esa es la cárcel. Primero me voy a sacar la chaqueta porque hace un calor de la mierda. Hace calor, después es frío. Hace calor, después frío. Si así, vamos a terminar enfermando. Estaba sudando y está nublado. The Butter Museum. Tenemos que ir allá. El museo de mantequilla. Parece. Esta cárcel abrió sus puertas en 1824. Espérate, ¿qué dice aquí? XD. Dice que afortunadamente a finales del siglo X, del 1800, afortunadamente las condiciones de las cárceles empezaron a mejorar. Porque antes eran consideradas una barbarie. Por lo que estaba leyendo, esta es una de las cárceles en su momento más modernas de Europa cuando se construyó, en el 1824. No sé si es para allá. Veamos. Estamos perdidos, ya recién empezamos el tour y estamos perdidos. No sabemos si es para allá, para allá, para allá, porque hay ninguna flechita. Bueno, desde arriba se ve así. La muralla. Nos equivocamos. Era derecho. Nosotros subimos por aquí y era para allá. Entramos a la oficina del gobernador. Está ahí viendo a los presos. Igual a viejo. Sí. ¿Y la reina no dice nada? Supongo. No dice nada. A ver acá. Y lo bueno es que tiene por eso hace calor. Que tiene la chimenea prendida. Ahí está el gobernador. A ver. Una historia del gobernador. O del. No, del gobernador. ¿Qué estoy diciendo? El director. Ella es Marisol. La que estaba era Marisol, que la habían tomado presa por robar. Y por lo general, por lo que caché, sí, por aquí. Por lo que veíamos era que cuando eran estadías muy largas los mandaban a Australia porque era más barato. Y aquí está Alcatraz. ¿Viste Alcatraz?
torturando a alguien. Ya no. Entonces estamos en el ala oeste. Ala oeste. No se puede pasar por allá. No. En el ala oeste fue remodelada en 1870. Esas ventanas son tragaluces. Ahora estamos con Thomas Riley. El hombre de rodillas es Thomas Riley. Cumple su condena de 4 meses de soledad y está reflexionando sobre sus malos hábitos, malos actos. Y está ahora con el capellán tras 4 meses de soledad. Y aquí también llegó para venderle una Biblia. A pesar de esto y de cualquier mejora actual, o sea, conductual, el buen nunca va a poder trabajar porque va a tener los papeles manchados, así que va a tener que robar o mendigar. Ahora estamos con Cornelius Kelleher. Cornelius, que está... le pegó fuerte en la caña. Está dormido. XD. Con un colchón de lona. Colchón super Que está cumpliendo... mira, no estaba tan errado. Está cumpliendo condena por ebrio. De 1 mes. Pero ya en un tiempo va a ser transferido a un asilo. Podemos probar una celda. O una célula. Did you know? O sea, Gaul es cárcel. Gaul es cárcel. Sí, yo antes le había dicho a la Connie que me dijo busca Cork Gaul. Gaul. Yo dije no es jail. Y bueno, ahí está la explicación. En English. Busca English Britain. Es más común decirle Gaul. Así era una celda de los 1800. 1900 con madera de roble. Y ahora reclaman que las cárceles son inhumanas. James Byrne, alias Henry White. Él es James Byrne. Él es. ¿Y qué está haciendo? Condenado a 6 meses de trabajo forzados en la rueda de andar por obtener bienes de manera fraudulenta. Es un estafador. Se hospedaba en el Hotel Imperial tras haber engañado a varios dueños de tiendas para que enviaran al hotel ropa nueva y equipaje de cuero fino. Intentó huir de Cork. Uno de los gerentes de la tienda se apresuró a detenerlo en la estación de trenes y lo encontró justo. Y ahí cagó. El estafador. Esa será la cama original. Sí, la cama original. ¿Verdad? Sí, no sé. Pero no sé si todo eso escrito. No creo. Antes estaba abandonado esto. Sí, puede ser porque no. Spain. Estamos con Marian. Que había una mujer en la cárcel. A ver, la residente más joven de Cork City Go. Y su madre. What the fuck? 16 años. Fue enviada poco después de antes de parir a su bebé. Dio a luz a su bebé aquí en el hospital de la cárcel. Fue condenada por robar la gorra de un hombre junto con otras prendas y utensilios de cocina. Y después fue liberada porque su hijo se enfermó. Y ahora tenemos a Mary McDowell. Es una borracha. Sí, una borracha. Que le pegaba a su hijo. Ni se ve en la cámara. Le pegaba a su hijo. Solo tiene 23 años. Y ha sido condenada 56 veces. Ahora estamos con la condesa Markievicz. A ver. Principio del siglo XX. Claro. Dice que ya es diferente porque hay una cama. Puede tener ropa. No sé si es de verdad, la señora se ve de verdad. Se ve muy de verdad. Pero viene de la nobleza.
Está escribiendo una carta a su hermana sobre las condiciones de celda que eran bastante buenas en comparación a las otras prisioneras. Era terrateniente. Un graffiti. Un graffiti. Ah, ya, este es un graffiti de verdad. O sea, de la época. Denis Denis. Esto es real. Esto es real. Eso es de la época. Lo otro no. Este es el graffiti de la guerra civil de Irlanda. Please do not write on the walls. Y todos los conches su madre escribiendo. Unos hijos de puta. ¿Pero en serio todo eso es real? No, creo que es esto nomás. Esto de aquí. Por lo menos la imagen sale. Ahora vamos subiendo. Casi caigo. Vamos con Julia Tommy. Julia. What the fuck? A ver, ella 14 días, está cumpliendo una sentencia de 14 días. Pero parece niña. Niña de 10 años, fue atrapada mientras intentaba robar un fuelle de una tienda de George Quay. Julia no sabe ni leer ni escribir. Y después de cumplir su condena la enviaron al reformatorio de Dublín. Edward O'Brien. Ándale, osa. A ver. Está cumpliendo una condena de 3 semanas, en donde recibe azote del niño. Recibe azote 2 veces a la semana. Por hurto. Solo 9 años tiene. Y ya cuenta 7 condenas previas. Y entiendo que en la cárcel de Cork trató de darle educación a los adultos y niños, pero no prosperó. Porque no pescaron. La cárcel intentó educar a los adultos y niños. ¿Eso? Sí. Sí, esa parte de la iglesia. De la cárcel ya no existe porque ya se lo comieron los árboles. Y dato curioso, que no sé si se va a lograr ver, en el patio hay una línea. Bueno, a los prisioneros los hacían hacer gimnasia ahí o caminar alrededor de esa línea en una línea para que no pudieran hablar. En esa línea de ahí, que no se ve porque está en la reja. Dr. Beamish. El Dr. Beamish. Bueno, supongo que era el médico. Sí. Coño. ¿Qué? Oye. The Doctor's Bag Game. Porque Bag Game. El estetoscopio. Para el martillo de percusión. Un destornillador. No, un termómetro. No. Urinómetro. Ahí está el termómetro. Pedazo de termómetro, imagínate esa weá. Bueno, el separador de lengua. Otoscopio. Estas son preguntas. Eso es de cuestión. José Luis se levanta. Quiero saber la respuesta. Pero como... Ah, ya entiendo. Entonces, ¿cuál instrumento el doctor ayudaba a diagnosticar las enfermedades? El estetoscopio. No, mentira. Para escuchar. ¿Cuál instrumento? Ah, un prisionero tiene problemas dificultades para escuchar. Entonces tiene que poner la 6. Va, eso. Después, un prisionero está sufriendo con dolor de pecho. ¿Cuál instrumento? Ahora sí, bueno, pues un prisionero se comprende de numbness in his legs. El percusión. Después un prisionero experimentando dolor de garganta, especialmente cuando respira. La 5. Un prisionero y his eye. Tiene dolor. Cute. No sé qué mierda es. No sé. ¡Ah! El al lado, pero no sé. Es que me queda el termómetro y el otoscopio. Ah, no, mentira, el otoscopio no. El urinómetro. Which instrument will you help to the patient high fever? Está alucinando. Entonces por eso él tiene dolor en el lado. Por los riñones. La E entonces en la 3. Está en la 4. ¿Viene subiendo nada? A, 6. Está bien enlazada. No, a ver. B. 1. ¿Qué pusiste? 1. C. 2. 5. 3 paso. ¿Pero cuándo hay?
Si para allá no es. Mira, mira el mapa. Buena señora. El mapa dice claramente que tenemos que ir de aquí, del 16, a seguir para allá. Ahí está. La habitación del guarda. Está jugando, mira. Es que está jugando carioca. Ah, no, está jugando póker. Muchos de estos guardias estaban a un solo paso de ser criminales. Por falta de honestidad o por embriaguez. Están los ebrios. Aquí supongo que se lavan la cara. Aquí se ve mejor el círculo que había hecho antes. Creo. En resumen, si estás todo el día encerrado en la celda, ¿qué comida te van a dar? Sí o sí para no morir, solamente. No morir. Pan y agua. Escorbuto, cuando no tienen suficiente vitamina C. O puede ser. No, no es escorbuto. Problema lo puedo. Escorbuto. Era escorbuto. Bleeding gums. Perder los dientes y el pelo. ¿Por qué una papa? Pan y leche. While most prisoners had to survive on gruel and bread, no longer serving prisoners on hard labor 21 días o más. A ver, ¿qué comida era? Para tener entre comillas una mejor nutrición. ¿Y cuánto era? A ver, supongo que era arroz. No, papa, ¿verdad? Aquí la papa mucho. Papa, arroz con papa. A ver, ¿qué era? ¡Ah, era carne! Ah. Sería comida india. Pan y leche de verdad. ¡Qué carne! No todos tenían la misma cual. Ah, hay algunos prisioneros que tenían mejor dieta que otros, dependiendo de qué crimen cometían. Este no se va a abrir. What the fuck? Pero es el medio comida. Era la media comida. Ahora sí se ve mejor. Ahora estamos en la sala de los castigos. Pero primero creo que quiere pasar por acá. Esto para sacar fotos, po, ¿no? No, no quepo. Ahora sí vamos. La sala de los castigos. The punishment game. A ver, durante el... Se me fue la palabra. Siglo. Había muchas formas de castigar criminales. Use the button to answer the questions. ¿Qué questions? Ah, ya. Ah, ahí está la... What the f... What are you doing outside of your cell, prisoner? Oh, I'm sorry. My mistake. You must be a visitor. Sí. Well, I trust that you're enjoying your time here at Cork City Jail. That said, I'm sure that what you see... Delicious inmates. ¿Cómo me pongo a emitir intro? Henry White. That Aburrido. third wheel might sort him out. Young Edward won't forget his time here in a hurry.
It seems that 6 previous convictions taught him no Ahora sí. lessons at all. 20 years. Omitir intro. Usually those sentenced to longer sentences are sent away to Australia. Although Ya, a ver, voy a perder uno. was kept here in the jail for the duration of... One of the inmates tries to escape that man. If they do so, we will have to take away their clothes. And no matter how much they love their freedom, no one will try to escape. in their Sí. own. That's En vez de la the historia hay que responder. I'm going to ask you some questions about what you've learned here, and you're going to answer by press. If someone is not learning their lesson, what punishment would you inflict on them? Solo con el látigo. 40 segundos. That is correct. Whipping, also known as flogging. Correcto. Prisoners are Era daily mucha bolted to the introducción. machine, and the O open sea, is mucho. then sold Sí, to ship aburre to esta weá. Mucho. Ya, primero la 3. Déjame. Responde la 3 y me voy. Responde la 3 y me voy. Most of the punishments are reserved for prisoners with sentences of 5 years or less. Can you remember what might happen to you if you were given a sentence of more than 5 years? Transportation. Correct. Should you be unlucky Ahora estamos en el modelo de la cárcel. Ofrece una visión general de lo que era la cárcel. some of the punishments here are practical chores that force prisoners to help maintain their own living conditions. Can you name one of these chores? A ver, el hospital. Sí, el hospital. Cocina, hospital y la cárcel de los deudores. Depot. ¿Es la cárcel de los deudores? Ahí está la entrada. Bueno. Ah, ya está el gobernador. El ala oeste y el Debtors ist eigentlich Buchhaltung. y ahí está y el garden del director. Bueno, son varios edificios separados. Tenemos la cocina, el hospital, la cárcel y la cárcel de deudores. Está recién en la entrada. Este es el jardín del oficial, del director. Lo más probable es que esta estructura de aquí haya sido la que anteriormente vimos que se había comido la naturaleza. Probablemente, no lo sabemos todavía. And 20 is just under the stairs then. Este se supone que es el túnel del director. Se supone que solamente la puede usar el director y su familia. Y que cruza por el subterráneo y que cruza a su casa que está del otro lado de la calle. Su casa al otro lado de la calle. Sí. Esta es una balanza. Se supone que el director los pesaba para que durante su condena recibieran la cantidad de alimentos necesaria para sobrevivir. Esa es la balanza. Y uno comiendo de más. What the fuck? Since the beginning of society, there have been those who make mind and those who chose to sit in judgment on them. In a sense, each judge is every judge. And each judgment is passed not only on the defendant, but on the Esta es la values and prejudices sala of audiovisual. society as a whole. On the 26th of April 1828, Owen Ryan was hanged publicly in front of Court Jail.
Ahora estamos en la radio museo. Entiendo que esto después fue... La cárcel fue una radio. Morse. Madre. Hello. Hi. Pico para el que lee. Se cayó. Pico para el que escucha. Se cayó la wea. ¿Entiende? My name is Marconi. Guillermo Marconi. Guillermo Marconi. As I share with you my passion for radio. Listening to radio, watching TV, or talking on the telephone are almost recent discoveries compared to the human need to communicate. Esto no sé qué me recuerda. Esto es toda la sala de radio. Chile. Está partido la wea. ¿Y esto? Si le pongo esto que escucho. Aquí tengo lente. Tengo lente. No se escucha nada. Sacamos una foto. Y así damos por terminada. No, todavía falta atrás. Falta conche. Bueno, todavía no terminamos entonces. Sigue. Voy a cambiar la batería porque si no se va a morir esta. Ahora sí vamos a ir a dar otra vuelta por alrededor de la cárcel. Por los demás edificios de esta vaina. Hace calor. No. Está húmedo. Pero está corriendo viento helado. Entonces, esta es la cárcel de Cork. Por fuera. Todo eso remodelada. Momento. Dato random. La cárcel cerró en 1923. Y luego en 1927 era lo último que vimos, que era de la radio de Cork. Que fue lo último que veíamos con el tema del código Morse. Un dato random es que en la última sala donde estuvimos de la radio estaba el micrófono de John F. Kennedy, de cuando vino a Cork, a Irlanda, en 1963. Y aquí está la cárcel de los deudores, si mal no recuerdo en el mapa. Todo este edificio. ¿Está la Connie? Sí, efectivamente. Aún me llama la atención de la altura de los muros. Qué weá, estaban con gigantes acá. Porque es como demasiado, a menos que también haya sido un fuerte, pero no lo leímos en ninguna parte. Pero mira, la altura de esos muros. Bueno, y ya se lo está comiendo la naturaleza. Y lo que habíamos dicho antes de el edificio que se estaba comiendo la naturaleza, los árboles, las plantas, era el hospital. Y está acá. Este es el hospital de la cárcel. Que ya por dentro se ve todo destruido.
Y acá, pero creo que no se va a poder ver el círculo en donde había dicho que hacían ejercicio los reos y que los ponían solamente en una línea para que no pudiesen conversar. A ver si se ve. Acá está. Es esto. Entonces se ponían en línea y empezaban a dar vueltas como para que hagan ejercicio. Por eso está ese círculo ahí. Y esta es una visión de la cárcel por detrás. Entonces nosotros anduvimos por acá más y allá estaba el tema de la radio. Y aquí está el hospital. Están cayendo gotitas. Están cayendo gotitas. Algo me dice que puede que llueva. Oye Siri, ¿va a llover ahora? Hay una ligera probabilidad de que llueva a partir de las 9 p.m. A las 9, pues son las... ¿Qué hora es? Son las 4:30. Pero están cayendo gotitas. Vemos que se veía tenebroso por acá. Y le voy a pasar la cámara. A ver, vamos a ver. No la veo. La otra. Ahora sí. Está allá. Ush. Está muy lejos. Demasiado lejos. Está muy lejos. Voy a poner las chiquitas que no. Están cayendo gotitas, pero a la larga te van a mojar. Ahí porque hace calor. Está húmedo, pero corre viento, está nublado. Pero está húmedo. Pero húmedo como un calor. Bueno, eso es todo, amigos. El Maxi me mira porque yo nunca hablo acá, pero bueno. A ver, saqué muchas fotos con mi cámara pensando en que va a salir algún espíritu de un reo en las fotos por atrás. Y esta es la vibra. En un día nublado, en una cárcel. Pero no sé, yo creo que no era gente tan mala, porque habían presos que eran borrachos, Gente malo. ladrones, Borrachos que manejaban con los caballos ahí. Imagínate un accidente. pero no eran como los maleantes que conocemos hoy en día, pues. Curado manejo mejor. El caballo. No sé, asesinos, sicarios. No sé si se puede decir eso en YouTube. Bueno, así que sí. Y eso pues me gustó mucho. A mí me gustan estas cosas de misterio, tenebrosa, de gente que vivió hace 100 años atrás, de gente que vivió hace 100 años antes que nosotros, 500, 100, y pensar cómo vivían, qué hacían. Puta, ahora tiene que ir al baño. Yo te espero acá. Me voy a quedar sentada en la banca. Mientras el Maxi va al baño, yo me despido, cierro el video de la cárcel. Ahora vamos a ir a almorzar por mi cumpleaños. Una hamburguesa con papas. Y eso, pues, no sé qué más decir. Que me gustan todas esas cosas así, pensar qué hacía la gente en esos años, cómo vivían, qué hacían, qué pensaban, dónde se movían, qué pisaban. Estoy media loca. Bueno, eso es todo, amiguitos. Dale. Sí.
¿Querés pizza? Dale, tú. Yo le doy. Yo le doy igual. Feliz. Seamos a ti. Cumpleaños. Costaza. Connie. Que nos cumplas. Feliz. Deseo.